El maestro dijo a sus discípulos: gánense amigos con el dinero injusto, para que cuando les falte lo reciban en las moradas eternas. El que es de fiar en lo poco, también en lo importante es de fiar. El que no es honrado en lo menudo, tampoco en lo importante es honrado. Si no fueron de fiar en el injusto dinero, ¿quién le confiará lo que vale de veras? Si no fueron de fiar en lo ajeno, lo de ustedes, ¿quién os lo dará? Ningún siervo le puede servir a dos amos. Evangelio según San Lucas, capítulo 16, versos 9 al 15. Ser y no ser a la vez es imposible para un ser humano. Notas amables a la palabra de Dios, sábado 5 de noviembre, año 2022. Ser y no ser. Hoy recordamos a Santa Isabel, que fue precisamente la mamá de San Juan el Bautista, descendiente de Aarón, y también era pariente de María y la esposa de Zacarías. Isabel tiene una frase famosa que está en el Evangelio según San Lucas: bendita eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. La santa de hoy nos pone frente a la humildad, a la sencillez y la seguridad en las cosas de Dios. Ser y no ser a la vez es imposible. Es la recomendación de la palabra de Dios para hoy en nuestra reflexión. ¿Cómo entender eso de ser y no ser? Por ejemplo, una persona no puede conservar dos cosas simultáneamente. No le puede aparentar a los demás que es santo y es un mentiroso. Hace una cosa o hace la otra. Jesucristo juega muy bien con esa manera de decir las frases tan sabias. Es una persona, es de fiar en las cosas, tiene que serlo en su totalidad. Seguir a Jesús de Nazaret no es entrar a gozar de una serie de privilegios, dice el Papa Francisco: ser y no ser. Por ahí vamos a empezar a entender esa palabrita, ser y no ser. Por ejemplo, dice el Papa, una persona que entra a la iglesia a formar parte de la iglesia, a servirle a la iglesia, a ser un ministro, por ejemplo, consagrado de la iglesia. Entonces, el ministro consagrado en la iglesia, ser. ¿Cuál es el ser? Servir, pastoral, parroquial, estar frente a la misión, dice el Papa Francisco. No ser. La persona que entra de ministro quiere ser ministro y a la vez estar por encima de los demás. Quiere ser ministro y a la vez es orgullo, vanidad, egolatría, entonces no le funciona. Dos cosas a la vez no le funcionan a un ser humano. Ser y no ser a la vez, dice la Santa Biblia. Si usted no es de fiar en el injusto dinero, ¿quién le puede confiar a usted lo que vale de veras? Y si usted no es de fiar en lo ajeno, lo de usted, ¿quién se lo dará? Ningún siervo le puede servir a dos amos. O te quedas con el dinero o te quedas con Dios. O te quedas con ser una persona mentirosa o te quedas con Dios. O te quedas con ser una persona de doble personalidad o te corriges y vuelves por los caminos de Dios. Miren cómo se entiende ahora mejor el asunto. Ser y no ser no funcionan a la vez. Te tendrás que decidir. Es un imposible. Es cuando el ser humano se la quiere jugar, pero no puede porque es imposible. Es algo así también como en la vida matrimonial. Eres o no eres el esposo de esta persona, pero tienes a otra persona. Entonces algún día te van a descubrir
Y algún día tu esposa te va a decir, terminamos la relación porque tú tienes otra persona. No se puede ser y no ser, a manejar dos situaciones a la vez. No funcionan, no han funcionado nunca en la historia. No es desconocer la realidad de la persona, no es tanto como evitar el sacrificio, el dolor, el sufrimiento, no es como sentarse a esperar a que muchos me admiren. Esa no es la función del ser de esa persona en la iglesia. Es al contrario, es decidirse a cumplir la invitación de Jesús de Nazaret. El que es de fiar en lo menudo, también en lo importante lo será. El que es una persona muy fiel y muy prudente en lo pequeñito, en lo corto, llegará muy lejos y llegará muy grande. El que le aprende a servir a Dios tendrá que ser una persona leal, limpia, transparente, justa y correcta. Entonces, si no lo logra la persona, la sociedad le va a decir, le queda muy mal a usted, porque usted está en los asuntos de la iglesia y su manera de ser es contraria a lo que la iglesia predica o a lo que prácticamente es la evangelización. Un buen servidor de Dios se esmera por adquirir las virtudes para cualificar su servicio, su relación con los demás, para que una persona no le diga, te amas mucho a Dios, te gusta mucho la oración, haces cosas muy buenas, pero qué pesa de que usted no es por este otro lado. Es decir, Jesucristo lo que quiere prevenir es que la persona no se deje seducir por los asuntos de este mundo, los reclamos, por ejemplo, del poder, la ambición personal. El espíritu del seguimiento de Jesús de Nazaret es identificarse con el Maestro. No puede decirle sí a Dios y decirle sí al mundo. Yo no puedo decirle sí a Dios y decirle sí a ser mentiroso, o a hacer esto, agresivo, o a estar juzgando cuando la religión me dice todo lo contrario. La religión dice, nadie te nombró juez de los demás, pero tú haces el no sé, haces el otro, haces lo contrario, juzgas a las personas, entonces te van a decir, no te sirve la religión. No se pueden hacer dos cosas simultáneamente. El cerebro humano no está en la capacidad de discernir 2, 3, 4 tareas simultáneamente. Ahí está la clave. Históricamente no existe la posibilidad de que una persona haya tenido éxito viviendo una doble personalidad, o sea, ser y no ser. El Hijo de Dios le pide a los hombres y a las mujeres que deben decidirse. ¿Se quedan con el bien o se quedan con el mal? Dice Jesucristo. El apóstol San Pablo tiene la razón cuando llega a la conclusión que una persona termina como esclavo cuando está bajo la ley y no bajo la gracia de Dios. Hay una carta del apóstol San Pablo que se llama la Carta a los Romanos, y justo en ese capítulo 6 de esa carta, el apóstol le dice a la humanidad, si se entregan a alguien como esclavos, pasan a ser esclavos y le obedece a las órdenes del esclavo. Te tendrás que decidir ser o no ser. ¿Te quedas con esto o te quedas con aquello? Bien interesante el asunto. El santo obispo y doctor de Hipona afirmaba que las riquezas de la iniquidad son las de este mundo y proceden de donde quiera. Se llaman riquezas de la iniquidad, o sea que te quedas con las bajezas de este mundo, está diciendo el santo, porque no son más que los inicuos, de los que ponen la esperanza y su felicidad en las cosas de este mundo, decía San Agustín. Pero también el Papa emérito, Benedicto XVI, enseña que el único bien que sacia el corazón de un ser humano es Dios y no tanto el dinero, el orgullo, la prepotencia, la vanidad, el sentirse por encima de los demás. No, el Papa recuerda un sabio aforismo. Oigan este aforismo, bien interesante, está allí en el capítulo 15 del Evangelio según San Mateo. Ex abundancia cordis os loquitur, decían los que hablan latín. En español significa de la abundancia del corazón habla la boca. La boca te puede hacer quedar mal porque no te has decidido ser
o no ser, o haces esto o haces aquello, o te quedas aquí o te marchas por allí, corriges de esta manera. Qué bueno que la Santa Biblia nos enseñó algo tan sabio en el día de hoy. Ningún siervo le puede servir a dos amos. Te tendrás que definir ser o no ser. Salud, paz y bendición, bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.